Buenos días, compañeros y profesor. El tema que les vamos a presentar es sistemas y unidades de medida, que está constituido por subtemas. Yo les voy a presentar el subtema de definición de los sistemas. El equipo está constituido por 6 integrantes, que son Wenceslao Domínguez Felipe, Luis Manuel Ramírez Landis, Pedro Jiménez Hernández, William Mijangos Mulato, Luis Armando Sosma Hernández y su servidor Mariano Torija. Un sistema de unidades es un conjunto de unidades de medida, consistente, estándar y uniforme. En general, definen unas pocas unidades de medida a partir de las cuales se deriva el resto. Existen varios sistemas de unidades, que son 6. El primero es Sistema Internacional de Unidades. El segundo, Sistema Métrico Decimal. Tercero, Sistema Quagesimal de Unidades. Cuarto, Sistema Natural. Quinto, Sistema Técnico de Unidades. Y por último, Sistema Anglosajón de Unidades. A continuación, mi compañero le explicará el siguiente subtema. A continuación les voy a presentar el subtema de ejemplos de sistemas de unidades. Sistema Internacional de Unidades. Es el sistema más usado. Sus unidades básicas son el metro, el kilogramo, el segundo, el amperio, el kelvin, la candela y el mol. Sistema métrico decimal. Sistema de unidades basado en el metro. Sistema sexagesimal de unidades, denominado así por sus unidades básicas son el centímetro, el gramo y el segundo. Sistema natural. El sistema mide varias de las magnitudes fundamentales del universo: tiempo, longitud, masa, carga eléctrica y temperatura. Sistema técnico de unidades. Es cualquier sistema de unidades en el que se toman como magnitudes fundamentales la fuerza, la longitud, el tiempo y la temperatura. El sistema anglosajón de unidades. Conjunto de unidades no métricas que se utilizan actualmente en muchos territorios de habla inglesa, como Estados Unidos de América, además de otros territorios y países con influencia anglosajona en América. El subtema que les voy a presentar se llama medidas directas. ¿Qué es la medición? La medición es un acto para determinar la magnitud de un objeto en cuanto a cantidad. La medida o medición diremos que es directa cuando disponemos de un instrumento de medida que se obtiene comparando la variable a medir con una de la misma naturaleza física. La medida directa es aquella que se realiza aplicando un aparato para medir una magnitud, es decir, se obtiene a partir de un instrumento. Un ejemplo de una medida directa podría ser: al querer conocer o medir un terreno, que en este caso sería la longitud, con una cinta métrica, que sería el objeto. A continuación les presento el siguiente subtema: medidas indirectas. A veces no podemos medir directamente el valor de una magnitud y solo podemos conocerlo utilizando una fórmula. El resultado obtenido mediante dicha fórmula también tiene una impresión que dependerá de la impresión con que conozcamos las magnitudes que intervienen de la fórmula. Por lo tanto, debemos conocer previamente los valores de las magnitudes que intervienen en la fórmula y sus impresiones. En el caso de que la magnitud a calcular solo dependa de una variable, se calculan así su valor y su impresión. Tenemos
Y es igual a X. El valor de la magnitud Y la calculamos aplicando la fórmula y su impresión dy, multiplicando el error relativo con que conocemos X por el valor hallado de Y aplicando la fórmula. A continuación les voy a presentar el siguiente subtema, magnitud fundamental. Las magnitudes fundamentales son aquellas magnitudes físicas elegidas por convención que permiten expresar cualquier magnitud física en términos de ella. Gracias a su combinación, las magnitudes fundamentales dan origen a las magnitudes derivadas. Las 7 magnitudes fundamentales utilizadas en física adoptadas para su uso en el Sistema Internacional de Unidades son la masa, la longitud, el tiempo, la temperatura, la intensidad luminosa, la cantidad de sustancia y la intensidad de corriente. El Sistema Internacional de Unidades utiliza por convención 7 magnitudes fundamentales, para las cuales define las siguientes unidades. Para la masa se usa el kilogramo. Para la longitud se usa el metro. Para el tiempo se usa el segundo. Para la temperatura, el Kelvin. Para la intensidad luminosa se usa la candela. Para la cantidad de sustancia se usa el mol. Y por último, para la intensidad de corriente se usa el amperio. El subtema que les voy a presentar se llama magnitudes derivadas. A continuación su definición. Las magnitudes derivadas son aquellas que en la combinación de las magnitudes fundamentales se derivan y se pueden determinar a partir de ellas utilizando las expresiones adecuadas más frecuentes. El material utilizado para calcular las magnitudes derivadas sería el metro, que calcula la longitud, el cronómetro, que calcula el tiempo, la pesa, que calcula el kilogramo. A continuación les mostraré un ejemplo de cómo podemos saber la distancia de una bicicleta recorriendo 10 metros. La velocidad se expresa en función en la distancia y el tiempo. Por lo tanto, la fórmula es velocidad es igual a distancia sobre metro. Esto fue el tema de sistemas y unidades, de medidas, sus subtemas y su definición. El equipo 2 les agradece su atención brindada. Gracias.